1 de abril de 2012, la primera película de los Juegos del Hambre dominaba las salas, con Katniss Everdeen enamorando a toda una generación. Netflix empezaba a ofrecer su servicio de streaming fuera de Estados Unidos. 50 sombras de Grey le sacaba el récord a Harry Potter en ser el libro en agotarse más rápido en toda la historia británica, y Game of Thrones volvía a la televisión con esta imagen para nada perturbadora. Muy buenas YouTube, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a la segunda parte de nuestro rewatch oficial de Game of Thrones, en donde vamos a hacer análisis completísimos de cada uno de los capítulos. Esta segunda temporada viene a revalidar todo lo que propuso la primera y cargaba el desafío de ya no tener un personaje como Ned Stark en donde cargar el peso de toda la temporada, y para superar eso hace que los personajes restantes tengan que contestar una pregunta clave de la que ya vamos a hablar. Se los vuelvo a decir, muchas gracias por estar acá, empezando una segunda temporada, y como siempre, si este video supera los 5000 me gusta, el próximo domingo vamos a estar acá hablando sobre el segundo episodio de aquella gran segunda temporada de Game of Thrones. El primer capítulo de esta segunda temporada se llama The North Remembers, o El Norte Recuerda, una frase famosísima en aquella región que en este caso evoca una promesa de venganza contra los Lannister por haber asesinado a Ned Stark. Y lo más importante que hace este primer capítulo es enfocar el tema central de la temporada, que va a ser la pregunta: ¿cómo se gobierna? Todas las líneas argumentales con las que nos reencontramos están atravesadas por esta pregunta, lo cual es muy coherente con la situación que se desprende a partir de la muerte de Robert y el rumor sobre Joffrey siendo un bastardo. Hay demasiados reclamos al trono y, como bien dice Kat en este capítulo, parece haber un rey en cada esquina. Por un lado, Cersei ve como el rey que tiene a cargo se le sale de control, y por su parte, Tyrion tiene como desafío demostrar que con inteligencia se puede gobernar y así validar el voto de confianza que por primera vez le dio su padre. En el norte, Robb empieza a entender que gobernar no es solo ganar batallas, y se le abren ciertos dilemas que tiene que resolver. También tenemos la llegada de un nuevo gobernante que se maneja con un estricto puño de determinación, que es Stannis Baratheon. Daenerys tiene su primer desafío como líder de su pueblo, y al otro lado del muro, Jon va a recibir una valiosa lección de paciencia mientras nos enteramos que allí también va a haber un nuevo posible rey. Todos se enfrentan entonces a esa pregunta: ¿cómo quiero gobernar? Y en las distintas respuestas que cada personaje tenga, se empieza a formar la imagen de esta segunda temporada. Repasemos entonces todas las escenas de este episodio y les voy a ir contando cosas que quizás no vieron. La apertura se actualiza una vez más para mostrarnos la isla de Dragonstone, el sitio ancestral de los Targaryen, a donde llegaron con sus dragones hace cientos de años, y fue el lugar desde donde estudiaron Westeros antes de que Aegon el Conquistador decida invadir y controlar todo el continente. Es el cumpleaños de Joffrey en King's Landing, o mejor dicho, el día de su nombre, y vemos que ese orgullo Lannister está presente incluso en el estandarte real, que muestra una mezcla entre el ciervo Baratheon y el león Lannister, cuando lo lógico es que siguiera la línea de Robert, mostrando solo el emblema de su casa. Notamos un pequeño cambio en la estética y forma de la ciudad, y eso es porque para esta segunda temporada la producción usó a la ciudad de Dubrovnik en Croacia como locación para desembarco del rey, alejándose de Irlanda principalmente porque estos lugares requerían menos retoques con efectos especiales. En este momento, un caballero bastante menor, Serdontos, de la casa Hollard, hace el ridículo llegando tarde y ebrio al torneo, con lo que Joffrey quiere condenarlo a la muerte, pero ahí tenemos el primer movimiento de verdadera habilidad de Sansa, apoyándose en la propia maldad de Joffrey para conseguir su objetivo, que es salvarle la vida a este pobre tipo. Esta forma de sobrevivir apoyándose en la resiliencia más que en la destreza física como Arya, se representa en el símbolo que acompaña a Sansa desde la primera temporada, que es la libélula, un insecto que puede parecer frágil pero es capaz de atravesar océanos volando. Y esa fuerza es la que nota Tyrion cuando llega y le ofrece su pésame por la muerte de Ned. A diferencia de Joffrey, él se va a encargar de que esta chica esté lo más a salvo posible, porque además es su recurso más importante para negociar con los Stark. Y prestemos atención en el momento en que Tyrion llega al torneo, porque elige mostrarse con la armadura puesta. No es que viajó desde Riverrun hasta la capital con su traje de guerra, pero decide mostrarse así ante el rey y la corte para enfatizar cómo, mientras Joffrey se divierte con torneos y festeja su cumpleaños, los demás están peleando contra medio reino en rebelión a partir de las acciones de un rey impulsivo. En la reunión del consejo se hace presente un cuervo blanco, y esta clase de pájaros son usados por los maestres de la ciudadela. Es el lugar en las tierras de los Hightower donde todos estudian para ser parte de esa orden de consejeros para comunicar el cambio de estaciones en Westeros. Recordemos que en este mundo las estaciones funcionan diferente, con el verano y el invierno teniendo
teniendo duraciones indefinidas, como por ejemplo, en este momento, se estaría terminando un verano que duró 10 años, el más largo del que se tenga memoria. Por eso, a la mayoría de los protagonistas de esta historia le es ajeno el concepto de invierno y las dificultades que eso trae. Está bueno aclarar que en los libros todos los personajes son mucho más jóvenes, entonces 10 años son una parte más significativa de su vida. Por ejemplo, en el libro este es el cumpleaños número 13 de Joffrey. Mientras Cersei ordena que no dejen entrar a más personas que busquen refugio de la guerra en la capital, Tyrion interrumpe y si escuchamos, está silbando una canción que es The Rains of Castamere, la canción que va a terminar siendo el leitmotiv de la casa Lannister y hace su primera aparición en la serie en este mismo capítulo, tanto en este momento con Tyrion silbándola, como en la charla que él tiene con su hermana y por último, en el momento en que Cersei amenaza a Petyr. Power is power. Por supuesto, esta es la misma canción que va a sonar en el momento cúlmine de la tercera temporada, ese que ya sabemos todos al cual nos estamos refiriendo, y está bueno quizás recordar que el origen de esta canción está totalmente relacionado a la frialdad de Tywin Lannister para tratar con sus enemigos, ya que cuenta la historia de cómo él de joven manejó una rebelión en contra de su casa, no solo ganando en el campo de batalla, sino que inundando las minas donde las mujeres e hijos de esas casas rebeldes se refugiaban, eliminando entonces todo el linaje de la casa Reign. Y por cierto, un miembro de esa casa apareció en la segunda temporada de House of the Dragon y es uno de los amigos que Aegon pone como guardia real. Y cuando resume su viaje desde que se alejó de su hermana en Winterfell, Tyrion termina diciendo que tuvo muchas aventuras de las cuales estar agradecido mientras mira directo a Petyr, insinuando que sabe que fue por su daga que él tuvo que enfrentarse a todo ese periplo con Catelyn. Cersei está enojadísima con que Tyrion sea el elegido de su padre para gobernar porque se siente una vez más menospreciada. Toda su vida se preparó para gobernar, igual que Jaime, pero al ser mujer su padre siempre la usó para otros planes. Y todo empeora cuando Tyrion empiece a remarcarle todos los errores que cometió hasta este momento, incluido no poder manejar la actitud de Joffrey. En los libros, en esta charla, Tyrion también logra que Cersei admita que fue ella la que le ordenó a Lancel que le sirva el vino más fuerte disponible a Robert durante su viaje de casa. Esta escena donde ella se siente disminuida es la que la impulsa a tener una dulce venganza con Petyr después, cuando le enseña que el poder es poder. Una escena que, dicho sea de paso, es original del show, no existe en los libros y muestra una vez más lo buenos que eran los guionistas para escribir diálogos que resultaron en escenas icónicas. Step back 3 paces. Turn around. Close your eyes. Power is power. Y además del dilema de cómo gobernar, un elemento que sirve de unión entre todas las tramas es el cometa rojo que apareció en el cielo y se deja a libre interpretación de cada uno de los personajes la razón detrás de esa estrella sangrante. Como dijimos en el video del final de temporada, para Dany es el espíritu de Drogo ascendiendo a los cielos, para los norteños un augurio de la llegada de un nuevo rey del norte y para Stannis, el nuevo contendiente al trono convertido en fanático de un dios extranjero, es la señal de que el Señor del Fuego augura la llegada de un guerrero prometido. La mayoría de las tramas van a tener una transición con este cometa en mente, salvo el momento en que nos reencontramos con Robb, quien no le presta atención a lo que hay en el cielo, sino a quien tiene a sus pies, que es nada más y nada menos que Jaime Lannister. El primero en ver el cometa es Bran en Winterfell, quien está escuchando los pedidos de sus vasallos con el maestre Luwin, ayudándolo mientras le dice que gobernar es en parte tener que escuchar lo que dicen personas que no quiere escuchar. Otra vez el elemento de cómo gobernar presente en el foco del episodio. Después vamos a ver a Bran en medio de uno de sus sueños, que en realidad no son tan sueños como vamos a saber más adelante, y lo que está haciendo acá este chico es meterse en su lobo Summer y manejarlo como si fuera su cuerpo. Esta habilidad es algo que en los libros todos los hermanos Stark tienen en distinta medida, pero en el show se decidió darle más foco al viaje de Bran y que él sea el más conectado con esta parte mágica. Después de ir al estanque del árbol arciano como lobo, Bran hace que Hodor y Olla lo lleven al mismo lugar y se ve en el agua de la misma manera que en el sueño. Ahí es donde Olla va a explicar que ese cometa en realidad anuncian que los dragones volvieron a existir y así es como al otro lado del mar nos encontramos con Daenerys, que va a tener dos desafíos por delante. Primero, averiguar cómo se alimentan los dragones y segundo, sobrevivir con su pueblo. Hablando de Dany, todas las secuencias que tenga en este y los próximos 2 capítulos van a ser en este desierto que en realidad es la única locación falsa de toda la temporada. Todo lo que rodea a los personajes está hecho con pantalla verde, ya que la producción no podía costear una unidad de filmación extra mientras rodaban
en Croacia, Islandia e Irlanda al mismo tiempo. Esa dinámica de filmación significó un antes y un después en la televisión por aquellos momentos, ya que era la primera vez que un show podía tener en funcionamiento 3 rodajes al mismo tiempo. Después de perder su ropa Targaryen en el incendio que le dio sus 3 dragones, vemos que a Daenerys le hicieron un nuevo traje sus personas de mayor confianza, siendo una mezcla entre los trajes de sus damas de compañía y la armadura de Jorah Mormont. En este momento vemos que Daenerys pierde algo muy importante y es la yegua que le había regalado Drogo en su boda. Ese fue un cambio original para la serie, ya que hasta donde cuentan las novelas, este animal sigue acompañando a Dany, con lo cual Drogo de alguna manera sigue presente con ella. Daenerys entonces va a mandar a sus 3 jinetes hacia distintos puntos en Essos para encontrar la salida de todo este desierto sin fin. Para que nos ubiquemos, Daenerys más o menos estaría por acá y toda esta distancia es la que van a tener que caminar hasta llegar a una ciudad. En el momento en que los jinetes salen a buscar esas tierras, tenemos este plano circular que funciona muy bien para mostrarnos cómo Dany se queda en el medio de la nada con sus fieles. Y en esta caminata ya se nos muestra la conexión especial que Dany tiene con Drogon por sobre los otros 2 dragones, y en particular cómo a Drogon no le gusta estar demasiado tiempo en la jaula. Y esa es una de las razones que explican por qué es que Drogon termina siendo más grande que sus hermanos. Al otro lado del muro nos reencontramos con la Guardia de la Noche, que llega a un lugar muy particular, que es la fortaleza de Craster. Mientras nos enteramos que todos los pueblos salvajes que ya recorrió la Guardia estaban desiertos, se hace foco en que Craster sigue en su lugar sin ánimos de moverse. Cuando buscan información sobre lo que está pasando del otro lado del muro, el polémico anfitrión, entre todas sus hijas esposas, nos trae la información de Mance Rayder, de quien todavía no conocemos nada, pero a lo largo de la temporada también le va a caer la pregunta sobre cómo gobernar. A todo esto vemos por primera vez Dragonstone, el sitio ancestral de los Targaryen que tanto exploramos en House of the Dragon, y lo que la serie no cuenta del todo es por qué Stannis está instalado en esta isla. La realidad es que se encuentra ahí desde que Robert lo mandó a matar a Daenerys y Viserys cuando eran bebés, pero cuando llegó ellos ya habían partido hacia Essos. Enojado porque su hermano no haya completado esa tarea, Robert lo pone como protector de Dragonstone, que no olvidemos era el dominio de sus enemigos, y a Bastión de Tormentas, la fortaleza de los Baratheon que por derecho era de Stannis, la deja a cargo del hermano menor Renly, y es por hacerse cargo de ese lugar que Renly termina amigándose con la idea de gobernar. A Stannis se lo presenta nada más y nada menos que prendiendo fuego la imagen de los nuevos dioses, mientras entrega una nueva religión que es la del dios del fuego llamado R'hllor. La religión que sigue a este dios rojo es una de las principales en Essos, pero en Westeros se ve como algo ajeno y hasta equivocado. A diferencia de la fe de los 7, que sigue a un solo dios que muestra 7 rostros diferentes y tiene muchas raíces en la iglesia católica, y a la de los viejos dioses, que es más cercana a los elementos naturales del mundo, la fe de R'hllor tiene un sistema dual y maniqueo donde este dios de la luz y el fuego combate desde siempre a su antítesis, el gran otro, quien representa a la noche y el frío en una lucha eterna entre el bien y el mal. Esa lucha, según las viejas profecías de esta religión, se va a terminar cuando nazca el guerrero prometido que pueda derrotar a ese gran otro y se hace llamar Azor Ahai. Justo cuando Stannis Baratheon está obsesionado con esa sucesión al trono, una sacerdotisa de esta religión llega por su cuenta a Dragonstone, convencida de que esa isla es el lugar de donde aquel guerrero legendario va a surgir, porque dentro de la profecía se establece que Azor Ahai surgirá de un lugar rodeado de sal y humo. Sobre la profecía de Azor Ahai vamos a hablar bastante en este rewatch de la segunda temporada, pero lo importante acá es que Melisandre y Stannis se van a juntar a partir de sus obsesiones y el señor Baratheon terminará haciendo cosas horribles en pos de demostrar que él es ese guerrero prometido. La primera de esas cosas, quemar las figuras de los dioses frente a su gente. En una escena dedicada a mostrarnos el temperamento estricto y pragmático de Stannis, cuando escribe la carta que le va a enviar a todos los lores de Westeros, denunciando a Joffrey como bastardo, no se permite ni siquiera mentir o embellecer su relato con formalidades. Él nunca quiso a Robert, entonces se niega a escribir mi querido hermano, y aunque desprecia a Jaime, corrige a su sirviente en el momento en que este obvia el título de ser que lleva Jaime. Y acá también vamos a conocer a uno de los chats más grandes de esta historia, que es Davos Seaworth. En el medio de esta charla sobre tantos falsos reyes queriendo robar el trono, Stannis menciona que Davos sabe alguna que otra cosa
cosas sobre los castigos por robar, y eso se relaciona a la historia de origen entre ambos personajes. En la serie se cuenta por arriba, pero en los libros se nos explica cómo durante la rebelión de Robert, Stannis tuvo que defender esa fortaleza Baratheon de Bastión de Tormentas y quedó sitiado en ese castillo junto a su gente. Y fue Davos, un contrabandista por entonces, quien se las arregló para burlar las defensas Targaryen mientras traficaba comida dentro del castillo. Así, la gente de Stannis pudo sobrevivir, y cuando se alcanzó la victoria, Stannis mismo lo nombró consejero, pero siendo lo estricto con las leyes que es, de igual manera lo sentencia por los crímenes de contrabando. La pena por robo y contrabando suele ser cortarle las manos al culpable, pero Stannis hizo una excepción y solo le cortó los dedos de su mano menos hábil, los cuales en el libro Davos lleva en una bolsita siempre con él. Nos metemos en esta reunión del consejo de Stannis que sucede alrededor de la famosa mesa de Westeros que el propio Aegon el Conquistador mandó a hacer y vimos tantas veces en House of the Dragon. Ahí Melisandre y Davos van a tener miradas completamente opuestas sobre lo que debería hacer Stannis, con Davos tratando de hacer foco en que necesitan alianzas, ya que mientras ellos todavía están parados, Renly por su parte estuvo juntando mucho apoyo gracias a su alianza con los Tyrell, y de hecho se menciona que el padre de Sam, Randyll Tarly, ya se sumó al bando del menor de los Baratheon. Melisandre, en cambio, sabiendo que Stannis es ese guerrero prometido, apuesta todo a las profecías, y en este momento el maestre de Stannis, que viene de intentar evitar el incendio de sus dioses y nota cómo esta sacerdotisa está alejando cada vez más de la razón a su señor, intenta envenenar a Melisandre, pero ella lo termina asesinando mientras soporta el veneno gracias a la gema que lleva en su cuerpo, que si notamos, antes de pasar a otra escena, está brillando de un rojo furioso, tal y como se cuenta en el libro, donde esto es lo primero que leemos, ya que esta escena adapta por completo el prólogo de Choque de Reyes. Y un dato aparte, Clarice Van Houten, quien es la actriz que interpreta a Melisandre, llegó a estar entre las últimas seleccionadas para interpretar a Cersei, pero en 2010 había confirmado 2 películas, con lo cual no le coincidía el calendario para filmar esa primera temporada. Y en una transición con la oscuridad como objeto en común, llegamos con Robb, quien habla con Jaime mientras lo amenaza con su lobo Grey Wind. Esta es una escena original del show, como casi todas las de Jaime y Robb en esta segunda temporada, ya que son 2 personajes que no tienen capítulos dedicados en los libros y sus acciones suelen suceder fuera del registro de los narradores. Pero con mucha lógica, los productores no querían perder la presencia de esos 2 personajes que son claves en esta guerra, y con la pérdida de Ned era importante mostrar en Robb un heredero digno. En la charla que tienen, Jaime dice que 3 victorias no lo hacen rey, y Robb responde que es mejor eso que tener 3 derrotas. Y no se explica muy bien a qué se están refiriendo con estos 3 enfrentamientos, pero por el libro sabemos que se refiere primero a la batalla del bosque susurrante, donde Robb capturó a Jaime; en segundo lugar a la batalla de campamentos en Riverrun, donde el ejército de Robb sorprendió al campamento Lannister que estaba sitiando el castillo; y por último a la del ejército liderado por Lord Umber, que logró liberar los puestos de Raventree Hall y Stonehenge. Todas estas batallas se obviaron en esta temporada por falta de presupuesto y reservar todos los recursos para poder llevar adelante la batalla de Blackwater. Estas escenas extra y algunos otros ajustes a la historia hacen de Robb en este primer capítulo un personaje más prominente. Otro cambio bastante chico pero importante sucede en la pelea con su mamá, donde él es quien la manda a tratar de negociar con Renly, mientras que en el libro es la propia Catelyn la de la idea. Otro momento original del show es el de Theon acercándole la propuesta a Robb de buscar una alianza con los Greyjoy, cuando en las páginas esta es una idea de Robb. Esto mejora el viaje emocional de Theon en esta temporada, que empieza como un fuerte aliado de Robb, con esta escena mostrándonos lo cercano que son y cómo esta guerra compartida está forjando una amistad como la que tuvieron Robert y Ned. Pero su viaje hacia las Islas de Hierro lo va a cambiar por completo, y por eso tener esta escena acá hace de la caída de Theon algo más trágico. En Desembarco del Rey vemos que Tyrion no hizo caso a su padre y violó la única regla que le había puesto para hacerse cargo de su labor como mano del rey, y era no llevar a Jae con él. Mientras le da consejos de cómo manejarse en la ciudad, Tyrion habla de que está llena de mentirosos, casi todos malos, algunos buenos y 1 o 2 muy buenos, probablemente refiriéndose a Varys y a Meñique. Así llegamos a otra escena original del show, como dije antes, y es la de Cersei, que viene alterada por la quita de poder que sufrió y buscando la manera de reponerlo, quiere encontrar a Arya como sea. Así encuentra en Littlefinger una oportunidad para eso, y de paso se desquita un poco con un lord menor, menospreciando la búsqueda de Petyr de hacerse un nombre en el continente al armar su propio emblema, que es el ruiseñor. Y sí, efectivamente, el tipo ignoró el emblema de su casa, que es la cabeza de un titán, y se diseñó uno que se alinee más con su fortaleza, la cual es cantar distintas canciones con valiosa información al mejor postor. Esto Petyr también lo puede hacer porque él es recién el segundo lord de su casa, ya que hasta su abuelo, los Baelish no eran nobles, e incluso en este tiempo, las tierras
tierras que manejan son muy humildes. Nada más tienen una torre en el más chiquito de los hilos de tierra de esta zona del mapa, llamada Los Dedos, y unas 12 familias de plebe a su cargo. De ahí viene la ambición de Petyr de conseguir mucho más de lo que tuvo al nacer. De ahí, y como bien lo menciona Cersei en esta escena, de compartir una primera juventud como escudero en Riverrun, la fortaleza de la casa Tully, donde se enamoró de Catelyn. Petyr llegó lejísimos manejando información, pero en este momento Cersei lo que hace es mostrarle el techo, el límite al que un tipo como él no va a superar por más maquinaciones que haga. Lo que le muestra es el poder de una casa centenaria y llena de oro como los Lannister. Y toda esta demostración de poder parece suceder en privado, pero como siempre, uno de los pajaritos de Varys está ahí para presenciarlo todo. El gran tema para Cersei es que ese poder también le puede explotar en la cara y es su propio hijo quien se lo marca. En la sala del trono, Joffrey está haciendo arreglos para mostrar más el poder de su casa cuando su madre llega con la inquietud de encontrar a Arya. Ahí el rey dice que no hace falta tener a las dos hermanas porque los Stark son débiles y tienen demasiada estima por sus mujeres, con lo que Sansa va a bastar para intercambiarla por Jaime. Este comentario ataca particularmente a Cersei, que ya en el principio del capítulo se sintió ofendida por no ser la elegida por su padre para gobernar. La realidad es que Joffrey está más inquieto que de costumbre por las cartas que envió Stannis a todo el reino contando la versión de que él es un bastardo de Cersei, no el legítimo heredero de Robert. Por eso es que está redecorando la sala del trono, para mostrarle al pueblo su linaje, y por eso es que le escupe en la cara a su madre el tema de los bastardos de Robert. Esto hace que Cersei le pegue un cachetazo para callarlo, en un movimiento que es original del show, ya que en los libros se deja muy en claro que ese es un límite que Cersei nunca cruzó con sus hijos. Sin embargo, sabemos que ese comentario caló hondo en ella, y así es como ordena ejecutar a todos los bastardos conocidos de Robert, lo que nos lleva a reencontrarnos con aquella joven a la que Ned visitó durante la primera temporada. Antes de encontrarnos con ella, vemos lo mucho que creció Rose desde que llegó a la ciudad. Cuando la temporada anterior la vimos reaprender el oficio con las indicaciones de Littlefinger, ahora es ella quien da esas mismas indicaciones, palabra por palabra, a nuevas empleadas. Llega la guardia de la ciudad a cargo de Janos Slynt, que sigue siendo leal a Cersei, y en un acto de crueldad absoluta mata con un cuchillo a un recién nacido para después pasearlo por las calles en un plano que te recuerda que estás viendo Game of Thrones. Todos los demás corren la misma suerte, menos uno, quizás el más peligroso de todos, y es Gendry, que como dijimos en el análisis del capítulo anterior, pudo escapar gracias a que el herrero lo dejó ir ni bien Robert murió. Este gesto de cuidado para con su empleado va a terminar cuando al herrero lo torturen, y así se despide este capítulo, mostrándonos a dos herederos de Robert y Ned empezando una nueva relación que los va a transformar, con Gendry y Arya viajando hacia el muro. Una vez más, gracias por llegar hasta esta parte del video, gracias por ser parte de esta comunidad del rewatch de Game of Thrones, y nos vemos el próximo domingo si vos querés. Chao.